El sol de mediodía caía implacable sobre las calles de la ciudad aquel martes de julio. Claudia Moreno, de 28 años, caminaba apresuradamente por la acera llevando 2 pesadas bolsas de compras del supermercado. Trabajaba como empleada doméstica para 3 familias diferentes, y ese era su único día libre del mes, el cual aprovechaba para hacer sus propias compras con el poco dinero que le quedaba, después de enviar la mayor parte de su salario a su madre enferma en el pueblo. Vestía unos jeans gastados, una camiseta simple y zapatillas desgastadas. Su cabello oscuro estaba recogido en una cola de caballo práctica. Mientras esperaba el autobús en la esquina de la avenida central, escuchó un grito ahogado de dolor proveniente del callejón adyacente. Claudia dudó por un momento. Había aprendido en la ciudad que meterse en problemas ajenos rara vez terminaba bien, pero el gemido se repitió, esta vez más débil, más desesperado. Algo en ese sonido tocó su corazón maternal, pese a no tener hijos propios. Dejó sus bolsas junto a la parada y se asomó cautelosamente al callejón. Lo que vio la dejó sin aliento. Un anciano de aproximadamente 70 años yacía en el suelo sucio del callejón, claramente en agonía. Vestía ropa que alguna vez había sido elegante, pero que ahora estaba rasgada y manchada de tierra y sangre. Su pantalón de vestir gris tenía un desgarrón en la rodilla. Su camisa blanca estaba completamente sucia. Lo más alarmante era su pierna derecha. Tenía el tobillo envuelto en vendajes y un yeso parcial que cubría parte del pie, claramente de una lesión previa, y ahora sangraba nuevamente. El anciano tenía el rostro contraído de dolor, su piel pálida cubierta de sudor. Su cabello completamente blanco estaba despeinado y tenía un corte en la frente que sangraba lentamente. «Señor, ¿qué le pasó?», exclamó Claudia corriendo hacia él. El anciano abrió los ojos con esfuerzo. Eran de un azul intenso, sorprendentemente claros pese a su evidente sufrimiento. Me caí», murmuró con voz débil. Las muletas se resbalaron. Claudia miró alrededor y vio un par de muletas tiradas a unos metros de distancia. Claudia evaluó rápidamente la situación. El anciano estaba solo, herido, y claramente necesitaba ayuda inmediata. Miró hacia la calle concurrida. Docenas de personas pasaban apresuradas. Nadie miraba hacia el callejón. Nadie se detendría a ayudar. Esa era la triste realidad de la ciudad. Todos estaban demasiado ocupados, demasiado asustados o demasiado indiferentes. «Está bien, señor. Voy a ayudarlo», dijo Claudia con determinación. Corrió de vuelta a la parada. Agarró sus bolsas de compras y regresó rápidamente. El anciano la observaba con una mezcla de sorpresa y alivio. No tienes que hacerlo», murmuró. «Alguien más vendrá. Eventualmente». Claudia negó con la cabeza mientras se arrodillaba junto a él, sin importarle ensuciar sus únicos jeans limpios. «Nadie más va a venir, señor, y usted necesita ayuda ahora». Abrió una de sus bolsas y sacó una botella de agua que acababa de comprar. También tenía alcohol para limpiar heridas que había comprado para su propio botiquín casero. «Esto va a doler un poco», advirtió gentilmente. Con manos cuidadosas pero firmes, Claudia comenzó a limpiar la herida en la frente del anciano. Él hizo una mueca de dolor pero no se quejó. «¿Cómo se llama?», preguntó Claudia, tratando de distraerlo mientras trabajaba. «Ernesto», respondió el anciano después de un momento. «Ernesto Silva». Su voz era educada, refinada, el tipo de voz que venía de años de buena educación y posición social. Pero Claudia no juzgaba por apariencias. Había aprendido que en la ciudad cualquiera podía caer en desgracia en cuestión de días. «Mucho gusto, don Ernesto. Soy Claudia». Terminó de limpiar el corte de la frente y lo cubrió con un pañuelo limpio que sacó de su bolsa. Luego miró la pierna lesionada. El yeso parcial se había manchado de sangre y tierra. «¿Qué le pasó en el pie?», preguntó. Ernesto cerró los ojos brevemente. «Accidente hace 2 semanas. Fractura. Me dijeron que usara muletas por un mes. Hoy tropecé y caí. El yeso se abrió un poco y, bueno, aquí estoy». Claudia inspeccionó cuidadosamente el yeso. Efectivamente, parte de los vendajes se habían soltado y había sangrado por la presión de la caída. «Necesita ir a un hospital, don Ernesto».
Esto podría infectarse. El anciano negó débilmente con la cabeza. No tengo dinero para hospital, ni seguro. Perdí todo hace poco. Su voz se quebró ligeramente con la admisión. Claudia sintió su corazón apretarse. Conocía esa vergüenza, esa humillación de no poder pagar por atención médica básica. Ella misma había estado en esa situación más veces de las que podía contar. «Está bien», dijo suavemente. «Voy a hacer lo que pueda aquí». Con cuidado extremo, limpió alrededor del yeso con el agua y el alcohol. Luego usó su propio pañuelo limpio, el que llevaba en su bolsillo para emergencias, para envolver más firmemente el área expuesta. No era ideal, pero al menos estaba limpio y ayudaría a prevenir infección hasta que pudiera recibir atención apropiada. Amigos de Rutas Fascinantes, ¿ustedes se detendrían a ayudar a un extraño en la calle? Déjenme en los comentarios desde qué país nos están viendo. Mientras trabajaba, Claudia notó algo extraño. Las manos de Ernesto, aunque sucias ahora, mostraban señales de haber sido muy bien cuidadas en el pasado. Sus uñas estaban perfectamente cortadas, su piel era suave, no curtida por años de trabajo manual. Incluso su reloj, aunque ahora rayado y sucio, parecía ser de buena calidad. Pero Claudia no dijo nada. Había aprendido que la vida podía cambiar drásticamente para cualquiera. ¿Tiene familia, don Ernesto? ¿Alguien a quien pueda llamar?, preguntó. El rostro del anciano se ensombreció. Ya me tenía, una hija, pero hace meses que no hablamos. Ella está ocupada con su propia vida. El dolor en su voz no era físico. Claudia entendió perfectamente ese tipo de soledad. ¿Y amigos? Ernesto soltó una risa amarga. Cuando tienes dinero, tienes miles de amigos. Cuando lo pierdes, descubres que ninguno era real. Claudia asintió comprensivamente mientras terminaba de asegurar los vendajes improvisados. «Tiene dónde quedarse al menos». La pausa antes de que Ernesto respondiera le dijo todo lo que necesitaba saber. «He estado moviéndome de lugar en lugar», admitió Ernesto finalmente. «Duermo donde puedo. Hoy estaba tratando de llegar a un refugio a 5 calles de aquí, pero mis muletas se resbalaron con una cáscara de plátano y...» No terminó la frase. No necesitaba hacerlo. Claudia miró al anciano, luego sus propias bolsas de compras, luego de vuelta a Ernesto. Lo que estaba a punto de hacer era probablemente una locura. Tenía apenas suficiente dinero para pasar el mes. Compartir lo poco que tenía con un extraño no tenía sentido lógico, pero Claudia había sido criada con valores diferentes. Su madre, pese a su propia pobreza, siempre le había enseñado: «Claudita, ayuda cuando puedas, porque un día tú también necesitarás ayuda». «Don Ernesto», dijo Claudia firmemente, «vivo a solo 3 calles de aquí. Es un cuarto pequeño. Nada lujoso, pero tengo un sofá donde puede descansar y tengo comida que puedo compartir». Los ojos de Ernesto se llenaron de lágrimas instantáneamente. «No, no puedo aceptar eso. Ya has hecho mucho. Eres una extraña y yo...» Claudia lo interrumpió. «Exactamente por eso. Porque soy extraña y aún así quiero ayudar. Eso es lo que nos hace humanos, ¿no son, Tirsto?» Con gran esfuerzo y mucho cuidado, Claudia ayudó a Ernesto a ponerse de pie. Él era más alto de lo que parecía acostado, probablemente 1,80 m en su juventud, aunque ahora estaba ligeramente encorvado. Se apoyó pesadamente en sus muletas mientras Claudia recogía sus bolsas. «Vamos despacio», dijo ella gentilmente. El viaje de 3 calles tomó casi 20 minutos. Ernesto cojeaba dolorosamente incluso con las muletas, deteniéndose cada pocos pasos para recuperar el aliento. Claudia caminaba pacientemente a su lado, lista para sostenerlo si perdía el equilibrio. Las personas en la calle los miraban con curiosidad o indiferencia, pero nadie se ofreció a ayudar. Cuando finalmente llegaron al edificio de departamentos de Claudia, un viejo edificio de 4 pisos con pintura descascarada, ella lo guió hacia las escaleras. «Lo siento, no hay elevador», se disculpó. «Vivo en el 2º piso». Ernesto asintió, ya sin aliento para hablar. Subieron las escaleras con extrema lentitud, Claudia prácticamente sosteniendo a Ernesto en algunos momentos. Cuando finalmente llegaron a la puerta del departamento de Claudia, ella sacó sus llaves con manos temblorosas por el esfuerzo. El departamento de Claudia era exactamente lo que había descrito.
pequeño, modesto, pero impecablemente limpio. Consistía en una habitación principal que servía como sala y dormitorio, una pequeña cocina separada por una barra y un baño minúsculo. El sofá era viejo, pero estaba cubierto con una manta tejida a mano. Había flores frescas en un jarrón sobre la mesa, y fotografías familiares colgaban en las paredes. Era humilde, pero tenía algo que muchas mansiones no tienen. Se sentía como un hogar. «Por favor, siéntese aquí», dijo Claudia, guiando a Ernesto hacia el sofá. Él se dejó caer con un gemido de alivio, claramente exhausto. Claudia le quitó las muletas cuidadosamente y las apoyó contra la pared. Luego corrió a su pequeño baño y regresó con una toalla húmeda y limpia. «Límpiese la cara mientras preparo algo de comer», dijo, entregándole la toalla. Ernesto la tomó con manos temblorosas, mirándola con una expresión que mezclaba gratitud, asombro y algo más que no podía identificar. «¿Por qué haces esto?», preguntó finalmente. «No me conoces. Podría ser cualquiera, un criminal, un peligro». Claudia se detuvo en el camino a la cocina y se volvió hacia él. «¿Saben, don Ernesto? He trabajado limpiando casas durante 10 años. He conocido a todo tipo de personas. Gente rica que trata a sus empleados como basura, gente pobre con corazones de oro. He aprendido que el carácter no tiene nada que ver con la cuenta bancaria». Caminó hacia la cocina y comenzó a desempacar sus compras. Vi a un anciano herido que necesitaba ayuda. No vi riqueza o pobreza. Vi a un ser humano sufriendo. Y mi madre me enseñó que cuando ves eso, ayudas. Sin preguntas, sin condiciones. Ernesto se limpió las lágrimas que corrían libremente ahora. En sus 70 años de vida, había conocido a cientos, quizás miles de personas. Había hecho negocios con los más poderosos. Había cenado con políticos y celebridades. Pero nunca había conocido a nadie como Claudia, alguien que, teniendo tan poco, estaba dispuesta a compartirlo todo sin esperar nada a cambio. «Tu madre debe estar muy orgullosa de ti», dijo finalmente. Claudia sonrió tristemente mientras ponía agua a hervir. «Ella está enferma. Cáncer. Vive en el pueblo. Le envío lo que puedo para sus medicinas, pero...». No terminó la frase. Durante la siguiente hora, Claudia preparó una comida simple pero nutritiva. Arroz, frijoles, pollo guisado y ensalada. Usó ingredientes que había planeado que le duraran toda la semana, pero no le importó. Sirvió 2 platos generosos y se sentó en una silla plegable frente al sofá donde Ernesto estaba. «No he comido algo casero en... no puedo recordar cuánto tiempo», admitió Ernesto, mirando el plato como si fuera un tesoro. «En el refugio a veces dan comida, pero es diferente». Comieron en un silencio cómodo por unos minutos. Luego Ernesto comenzó a hablar. No había planeado hacerlo, pero algo en la calidez de Claudia lo hizo sentir seguro para compartir. «Hace 2 años, yo era CEO de Silva Enterprises, una compañía de tecnología. Tenía una fortuna valorada en $200 millones, una mansión de 20 habitaciones, 5 autos de lujo, todo lo que el dinero podía comprar». Hizo una pausa, masticando lentamente. Claudia escuchaba sin interrumpir. «Si esta historia los está emocionando, amigos de Rutas Fascinantes, regálenme un like y suscríbanse al canal para más historias que tocan el corazón». «Pero me volví arrogante», continuó Ernesto, su voz llena de remordimiento. «Confié en las personas equivocadas. Mi socio de negocios, mi mejor amigo durante 30 años, me traicionó. Robó información corporativa, vendió secretos a la competencia y cuando todo salió a la luz, me culpó a mí. Había falsificado documentos que me hacían parecer responsable». Sus manos temblaban sosteniendo el tenedor. «Perdí todo en los juicios legales tratando de probar mi inocencia. Mi casa, mi compañía, mis ahorros. Mi esposa me dejó cuando el dinero se acabó. Mi hija, ella creyó las mentiras sobre mí. Dice que le doy vergüenza». Se limpió los ojos con el dorso de la mano. «Y ahora aquí estoy, 70 años, sin nada, durmiendo en las calles, dependiendo de la bondad de extraños, extraños que resultan ser más bondadosos que la gente que conocí toda mi vida». Claudia dejó su plato a un lado y se inclinó hacia adelante. «Don Ernesto, ¿alguna vez probó su inocencia?». Él asintió amargamente. «Hace 6 meses.
Un juez finalmente revisó el caso apropiadamente. Declaró mi inocencia completa. Pero para entonces, todo ya estaba perdido. La compañía vendida, mi reputación destruida. ¿Y su ex socio?, preguntó Claudia. En prisión ahora, respondió Ernesto. 20 años. Pero eso no me devuelve lo que perdí. No me devuelve a mi familia, mi salud, mi dignidad. Terminó su comida en silencio. Claudia recogió los platos y los lavó en la pequeña cocina. Cuando regresó encontró a Ernesto prácticamente dormido en el sofá, el agotamiento físico y emocional finalmente venciéndolo. Con cuidado, Claudia lo ayudó a recostarse completamente. Trajo su única cobija extra y lo cubrió. Ernesto murmuró un «gracias» antes de caer en un sueño profundo. Claudia se quedó de pie mirándolo durante un largo momento. Este hombre había sido millonario, había tenido todo, y ahora no tenía nada excepto las heridas en su cuerpo y su corazón. Pero aún así había mantenido su dignidad, su educación, su amabilidad. Claudia decidió en ese momento que haría todo lo posible para ayudarlo, aunque ella misma tuviera tan poco. Esa noche, Claudia durmió en el piso con una almohada y una manta delgada. No le importó. Había hecho lo correcto. Los siguientes días establecieron una rutina inesperada. Ernesto insistió en que solo se quedaría hasta que pudiera caminar mejor, quizás una semana. Pero Claudia no escuchaba sus protestas. «Don Ernesto, usted se queda hasta que esté completamente recuperado. Y no quiero escuchar argumentos», decía firmemente. Durante el día, mientras Claudia trabajaba en las casas de sus 3 empleadores, Ernesto se quedaba en el departamento descansando, pero no era el tipo de persona que podía estar inactivo. A pesar de su lesión, comenzó a limpiar el departamento, organizar las cosas, incluso cocinar comidas simples para cuando Claudia regresara. Él había sido ejecutivo, acostumbrado a ordenar a otros, pero ahora encontraba una satisfacción extraña en hacer estas tareas domésticas simples. Era su manera de devolver la bondad. Una semana se convirtió en 2. El pie de Ernesto estaba sanando bien, gracias a los cuidados constantes de Claudia. Cada noche, ella limpiaba y cambiaba sus vendajes con la destreza de una enfermera. «Debiste estudiar medicina», bromeaba Ernesto. Claudia reía. «No tuve oportunidad de estudiar nada. Necesitaba trabajar desde los 15 para ayudar a mi familia». Una tarde, Ernesto estaba sentado en el sofá revisando un periódico viejo que Claudia había traído a casa cuando algo captó su atención. Era un artículo sobre Silva Enterprises, su antigua compañía. Según el artículo, la empresa estaba luchando bajo la nueva administración. Los nuevos dueños habían tomado decisiones terribles. La compañía estaba perdiendo clientes y dinero rápidamente. Ernesto sintió una punzada en el pecho. Esa había sido su creación, su bebé, construida desde cero durante 40 años. Verla destruirse era como ver morir a un hijo. Cuando Claudia llegó a casa esa noche, encontró a Ernesto inusualmente pensativo. «¿Qué pasa?», preguntó, dejando sus cosas. Ernesto le mostró el artículo. «Mi compañía está muriendo y yo no puedo hacer nada al respecto». Claudia leyó el artículo cuidadosamente. Luego miró a Ernesto con determinación. «¿Por qué no?». Ernesto parpadeó. «¿Qué?». Claudia se sentó frente a él. «¿Por qué no puede hacer nada?». Fue declarado inocente. La compañía fue suya durante 40 años. Seguramente debe tener conocimientos, contactos, algo que pueda usar. Queridos amigos de Rutas Fascinantes, ¿creen que Ernesto debería intentar recuperar lo que perdió? Cuéntenme en los comentarios qué harían ustedes. Ernesto negó con la cabeza. «Claudia, aprecio tu optimismo, pero mírame, soy un anciano sin hogar con ropa prestada y sin un peso. ¿Quién me va a escuchar?». Claudia no se rindió. «Tal vez no tenga dinero, pero tiene algo más valioso: experiencia, conocimiento, visión, y además tiene algo que muchos millonarios no tienen». Ernesto la miró curioso. «¿Qué?». Claudia sonrió. «Nada que perder. Puede intentar sin miedo porque ya tocó fondo. El único camino desde aquí es hacia arriba». Sus palabras impactaron a Ernesto profundamente. Tenía razón. Había pasado 2 años sintiéndose como víctima, aceptando su derrota. ¿Pero por qué? Todavía tenía su mente, su experiencia. Los días siguientes, Ernesto comenzó a trabajar.
Usando la vieja computadora de Claudia que ella apenas sabía usar, comenzó a investigar, hacer contactos, enviar correos. Muchos de sus antiguos colegas no respondieron, probablemente avergonzados o incrédulos de que el gran Ernesto Silva les estuviera escribiendo desde una cuenta de email gratuita, pero algunos sí respondieron. Y esos pocos fueron suficientes para comenzar. 3 semanas después de aquel día en el callejón, algo extraordinario sucedió. Ernesto recibió una llamada en el viejo teléfono celular que Claudia había comprado para él con su propio dinero. Era de Antonio Méndez, un antiguo cliente y amigo que había creído en su inocencia desde el principio. Antonio era CEO de una compañía de inversiones. «Ernesto, he estado siguiendo la situación de Silva Enterprises», dijo Antonio sin preámbulos. «Es un desastre. Los nuevos dueños la están destruyendo. He hablado con otros inversionistas que también ven el problema». Ernesto escuchaba con el corazón latiendo rápidamente. «Queremos hacer una oferta para comprar la compañía de vuelta, pero hay una condición. Tú tienes que regresar como CEO». Ernesto se quedó sin palabras. «Antonio, yo no tengo dinero para invertir. No tengo nada». Antonio rió. «No necesitamos tu dinero, Ernesto. Necesitamos tu cerebro, tu experiencia. Los inversionistas pondremos el capital. Tú pondrás el liderazgo y recibirás el 30% de las acciones como compensación». «¿Qué dices?». Era la oportunidad de su vida, literalmente su segunda oportunidad. Pero Ernesto no respondió inmediatamente. Miró alrededor del pequeño departamento de Claudia. Ella estaba en la cocina preparando la cena, cantando suavemente. «Antonio, déjame llamarte mañana», dijo Ernesto finalmente. «Necesito pensar en esto». Después de colgar, Claudia salió de la cocina con 2 platos. «¿Todo bien?». «Escuché la llamada». Ernesto le contó todo. Los ojos de Claudia se iluminaron con alegría. «Don Ernesto, eso es maravilloso. Puede recuperar todo». Pero Ernesto la miró seriamente. «Claudia, si acepto esto, todo cambiará. Volveré a ese mundo de reuniones interminables, viajes constantes, presión. Y tú me salvaste cuando nadie más lo hizo. Te debo más de lo que podré pagar jamás». Claudia se sentó, confundida. «No me debe nada, don Ernesto. Hice lo que cualquier persona decente haría». Ernesto tomó su mano. «Eso es exactamente el punto. No cualquier persona lo habría hecho, solo alguien extraordinario». Se quedó en silencio por un momento. «Quiero que vengas conmigo, no como empleada, como socia, como vicepresidenta de la compañía». Claudia rió nerviosamente. «Don Ernesto, yo limpio casas. No sé nada de negocios, de tecnología, de...». Él la interrumpió. «Pero sabes de personas, sabes de bondad, de ética, de hacer lo correcto. Eso es lo que mi compañía necesita. Eso es lo que yo necesito a mi lado». Claudia no podía creerlo. «Pero mi madre necesita mis pagos para su tratamiento. Si dejo mis trabajos...». Ernesto sonrió. «Tu madre recibirá el mejor tratamiento médico disponible. Pagaré todo. Y recibirás un salario que te permitirá cuidarla adecuadamente». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Claudia. «No puedo aceptar todo eso. Es demasiado. Yo solo lo ayudé porque era lo correcto». Ernesto asintió. «Lo sé. Por eso eres exactamente la persona que necesito en mi vida y en mi compañía. Claudia, durante 2 años he estado rodeado de gente que solo quería lo que yo podía darles. Tú me diste sin esperar nada. Me mostraste que todavía hay bondad en el mundo. Por favor, déjame devolverte eso». Esa noche, Claudia lloró durante horas, de alivio, de alegría, de incredulidad. Llamó a su madre en el pueblo y le contó todo. Su madre también lloró. «Te lo dije, Claudita», dijo su madre con voz débil pero feliz. «Siempre ayuda cuando puedas. El universo lo nota». Los siguientes días fueron un torbellino. Ernesto aceptó la oferta de Antonio. Los inversionistas compraron Silva Enterprises de vuelta y Ernesto fue reinstalado como CEO. El día que Ernesto regresó oficialmente a Silva Enterprises fue monumental. Claudia lo acompañó, nerviosa con un traje nuevo que él había insistido en comprarle. El edificio corporativo era imponente, 30 pisos de vidrio y acero en el corazón del distrito financiero. Cuando entraron al lobby, los empleados se quedaron boquiabiertos.
Muchos recordaban a Ernesto de su época anterior. Verlo regresar era como ver un fantasma. La reunión de junta directiva fue tensa al principio. Ernesto presentó su plan para salvar la compañía. Retomar los valores fundamentales que la habían hecho grande, tratar bien a los empleados, enfocarse en calidad sobre ganancias rápidas. Luego presentó a Claudia. Esta es Claudia Moreno, nuestra nueva vicepresidenta de Recursos Humanos y Cultura Organizacional. Los miembros de la Junta se miraron entre sí con escepticismo. Con todo respeto, señor Silva, dijo uno, la señorita Moreno no tiene experiencia corporativa. ¿Cómo puede...? Ernesto lo interrumpió. Claudia tiene algo más importante que experiencia corporativa. Tiene carácter, tiene compasión y tiene el tipo de juicio moral que esta compañía perdió cuando yo me fui. Miró a cada miembro de la Junta directamente. Ella me salvó cuando estaba en mi peor momento. No porque esperara algo a cambio, sino porque es buena persona. Ese es exactamente el tipo de liderazgo que esta empresa necesita. Los siguientes meses fueron transformadores tanto para Ernesto como para Claudia. Ernesto se sumergió en reconstruir la compañía con una pasión renovada. Pero esta vez era diferente. Ya no trabajaba solo por dinero o estatus. Trabajaba con propósito. Implementó políticas que cuidaban a los empleados, mejor seguro médico, horarios flexibles, programas de bienestar. Una compañía es tan buena como la gente que trabaja en ella, decía constantemente. Claudia, por su parte, floreció en su nuevo rol de manera inesperada. Aunque no tenía educación formal en negocios, tenía algo más valioso, empatía genuina y la capacidad de conectar con las personas. Creó programas de mentoría, estableció líneas directas de comunicación entre empleados y gerencia, y se aseguró de que cada persona en la compañía sintiera que su voz importaba. Los empleados la adoraban. Llamaban a su oficina no porque tuvieran que hacerlo, sino porque querían. Sabían que realmente les escucharía. La madre de Claudia fue trasladada a la mejor clínica oncológica de la ciudad. Con el tratamiento adecuado, su condición mejoró dramáticamente. Lloró cuando visitó a Claudia en su nueva oficina. Mi niña, decía una y otra vez, estoy tan orgullosa de ti. 6 meses después de aquel día en el callejón, Silva Enterprises había dado un giro completo. Las ganancias estaban subiendo. La moral de los empleados estaba en máximos históricos y la compañía había sido reconocida como uno de los mejores lugares para trabajar. Ernesto y Claudia se habían vuelto un equipo inseparable. Él aportaba la visión estratégica y la experiencia. Ella aportaba el corazón y la humanidad. Juntos eran imparables, pero lo más importante para Ernesto no eran las ganancias o los reconocimientos. Era que había recuperado algo que pensó que había perdido para siempre, su fe en la humanidad. Una tarde, mientras Ernesto y Claudia revisaban reportes en su oficina, recibió una llamada inesperada. Era su hija, Isabel, con quien no había hablado en casi 3 años. «Papá», dijo su voz vacilante al otro lado de la línea, «vi en las noticias sobre tu regreso a la compañía. Yo quería llamar hace meses cuando supe que fuiste declarado inocente, pero tenía miedo. Tenía vergüenza de haber dudado de ti». Ernesto sintió un nudo en la garganta. «Isabel». Su hija comenzó a llorar. «Lo siento tanto, papá. Debí haberte creído. Debí haber estado a tu lado, ma». Amigos de Rutas Fascinantes, si esta historia los está conmoviendo, compartan este mensaje. Juntos podemos recordar que la bondad siempre gana. Ernesto cerró los ojos, las lágrimas corriendo silenciosamente. «Isabel, perdono todo. Ven a verme, por favor. Te he extrañado tanto». Una semana después, Isabel visitó la oficina de Ernesto. Cuando vio a su padre, se derrumbó en sus brazos. «Papá, estoy tan orgullosa de ti, de cómo te levantaste, de cómo reconstruiste todo». Ernesto la abrazó fuertemente. «No lo hice solo, mi amor. Hay alguien que quiero que conozcas». Llamó a Claudia a su oficina. Cuando entró, Ernesto dijo con orgullo, «Isabel, esta es Claudia Moreno, la mujer que me salvó la vida». Literalmente. Le contó a Isabel toda la historia. El callejón, las heridas, cómo Claudia compartió su último plato de comida, cómo durmió en el piso para darle el sofá a un extraño. Isabel abrazó a Claudia con lágrimas en los ojos.
Gracias, susurró. Gracias por cuidar a mi padre cuando yo no lo hice. Claudia, también llorando, respondió. Tu padre es un hombre increíble. Solo necesitaba que alguien le recordara eso. Las tres personas lloraron juntas, sanando heridas que habían estado abiertas durante años. Para Ernesto, era el cierre perfecto de un círculo doloroso. Un año después del encuentro en el callejón, Ernesto organizó un evento especial. Alquiló el salón de eventos más grande de la ciudad e invitó a todos los empleados de Silva Enterprises, a los medios de comunicación y a varias organizaciones benéficas. Cuando todos estaban reunidos, subió al escenario con Claudia a su lado. Hace un año, comenzó Ernesto, su voz resonando en el salón silencioso. Yo estaba tirado en un callejón, herido, solo, sin esperanza. Había perdido todo, mi compañía, mi familia, mi dignidad, y en ese momento más oscuro apareció un ángel. Señaló a Claudia, quien se sonrojó. Claudia no me conocía. No sabía quién había sido yo. Solo vio a un anciano que necesitaba ayuda, y sin pensarlo dos veces, me ayudó. Compartió su comida, su casa, su calidez. Me recordó que todavía hay bondad en el mundo. Hizo una pausa, emocionado. Por eso, esta noche anuncio la creación de la Fundación Claudia Moreno. $50 millones dedicados a ayudar a personas sin hogar, especialmente ancianos que han caído en desgracia. El salón estalló en aplausos. Claudia se cubrió la boca, las lágrimas corriendo libremente. No, don Ernesto, no puede hacer eso. Ernesto sonrió. Ya está hecho, y hay más. También establezco un programa en Silva Enterprises. Contrataremos a personas sin hogar que quieran una segunda oportunidad. Les daremos capacitación, empleo digno y un camino de regreso a la sociedad. Los aplausos se intensificaron. Ernesto tomó la mano de Claudia. Hace un año, esta mujer me enseñó la lección más importante de mi vida, que el verdadero valor de una persona no está en su cuenta bancaria, sino en su corazón. Yo había olvidado eso en mi búsqueda de éxito, pero Claudia me lo recordó. Se volvió hacia ella. Gracias, Claudia. Gracias por ver a un ser humano donde otros solo vieron a un vagabundo. Gracias por recordarme quién soy realmente. Claudia lo abrazó, mientras la audiencia se ponía de pie en ovación. Más tarde esa noche, cuando todo había terminado, Ernesto y Claudia se sentaron en su oficina mirando la ciudad iluminada a través de las ventanas del piso 30. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Ernesto. ¿De aquel día en el callejón? Claudia lo miró sorprendida. ¿Arrepentirme? Don Ernesto, ese día cambió mi vida. Encontré propósito, encontré un mentor, encontré una familia. Sonrió. Mi madre siempre decía, ayuda cuando puedas. Nunca imaginé que ayudar a un anciano herido me traería todo esto. Ernesto asintió. Y yo nunca imaginé que ser ayudado por una extraña me salvaría no solo la vida, sino el alma. Miraron juntos hacia la ciudad, dos vidas entrelazadas por un acto simple de bondad en un callejón sucio. El círculo estaba completo. La bondad había sido recompensada, y ambos sabían que esto era solo el comienzo de algo hermoso. Queridos amigos de Rutas Fascinantes, si esta historia los inspiró, por favor suscríbanse, compartan y recuerden, cada acto de bondad, por pequeño que sea, puede cambiar el mundo. Gracias por estar aquí con nosotros.